este momento. Entonces, yo creo que sí tienes creatividad. Por ahí. Vaya mucho el micrófono, no sé si me alcanzan a escuchar con o sin micrófono. ¿Me alcanzan a escuchar? ¿Mejor? Yo creo. Realmente estoy batallando con el micrófono. Sí, no soy como Vicente, yo no tengo tanta luz. ¿Alguien podría apagarme la luz aquí para que te pueda ver? O a menos de que tengan una vista fantástica y que una de las apps sea poder desarrollarla. Bien, vamos a hablar respecto a la creatividad. Tú tienes un reto y necesitas ser creativo. Por lo tanto, entonces, el ejercicio aquí principalmente es eso, ser creativo. Vengo representando la Universidad Marista de Guadalajara y hay una frase que a mí me gusta mucho y es la siguiente: el reto de la creatividad es transformar la información en conocimiento. Ello implica que tú tendrás que hacer un proceso. Por lo tanto, entonces, la temática de esta plática se va a llamar así: Houston, tenemos un problema. No sé si conozcas la historia del Apolo 13. Levánteme la mano quien tiene o conoce la historia del Apolo 13. Bien. ¿Qué pasó con el Apolo 13? Alguien comente, me platica un poquito. ¿Qué pasó con el Apolo 13? Un filtro de aire, eso fue ya la consecuencia, ¿no? El filtro de aire es una consecuencia. ¿Vale? ¿Qué pasó? Un sándwich. Un sándwich. La bronca es la siguiente: tienes una nave espacial que está circundando el planeta, truena uno de los tanques, tienes que regresar a la gente, están muy lejos para poder ayudarlos. ¿Y qué pasó? Tuvieron que improvisar, tanto en la Tierra como en el espacio. Y a alguien se le ocurrió esta cajita. Una cajita que, de hecho, incluye hasta un calcetín. Es en serio, incluye un calcetín. Y a alguien se le ocurrió, bajo presión, una solución. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la gente cree que la creatividad es esto: un caballo corriendo, galopando en el campo feliz. Eso cree que es la creatividad. Y no, eso no es la creatividad, eso es socio. La creatividad es esto: es un caballo corriendo durante un bombardeo. Es un caballo que tienes que controlar, que tienes que enfocar bajo presión. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacer esto. Todo el mundo puede trabajar y tener ideas así, y Happy Land, en Narnia. Pero a la gente que realmente le pagan, a la gente que realmente trasciende, es porque funciona así, bajo presión. Vamos a hacer unos juegos. Vamos a trabajar en función de dinámicas. ¿Cómo funciona la creatividad? Bien, imaginemos que te levantas a las 6 de la mañana. Dije, imaginemos. Yo sé que te levantas más temprano porque vas al gimnasio. Te levantas a las 6 de la mañana, desayunas a las 6:30 y a las 7 ya te estás yendo a tu negocio, a tu escuela. Pero en el centro te estás bañando y repentinamente te estás bañando, estás con el jabón, estás feliz. ¿Y qué pasa? Se acaba el agua. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Pues agarras un toalla y con la toalla empiezas a absorber todo el jabón desde la cabeza más o menos, y luego ya sales, te pones tu ropa y con otro todo te limpias el jabón de la cabeza y tratas de estar lo menos enjabonado y ya desayuno y te vas. ¿Qué edad tienes? 12 años. 12 años, ¿cómo te llamas? Kemish. Kemish. Bien. Lo hermoso de los niños es que todavía no tienen vicios y no tienen cadenas como nosotros. A un niño le preguntas cómo ir a la luna y te va a dar más de 10 formas diferentes. Conforme va
vas creciendo, la gente te va diciendo, no se puede, no se puede, y te la crees, que no se puede. Te voy a explicar un poquito cómo funciona el cerebro y por qué Kevin todavía no tiene esa cadena. De hecho, el cerebro tiene dos hemisferios. El lado izquierdo es increíblemente racional. Es con el que haces tus operaciones matemáticas. Es el que te ayudó a sacar 10 en cálculo diferencial. Es teoría. Tradicionalmente, el cerebro, ¿qué es lo que hace? Grita auxilio, esperas pacientemente hasta que regrese el agua, o te sales de la regadera y la retiras el jabón con una toalla, como nos dijo Kemish. Ese es tu lado izquierdo. Y el lado izquierdo de tu hemisferio es lógico. De hecho, es increíblemente numérico y verbal. Te voy a dar un tip. Estos foquitos, estas lámparas, tienen más energía que tu cerebro. El cerebro economiza muchas de sus secciones para ahorrar energía. ¿Por qué? Porque el 30% de tu ingesta de alimentos se va al cerebro. Por eso es que debes de nutrirlos. Si quieres ser creativo, tienes que ingerir alimentos que le ayuden a ser fuerte, como nueces, pasas, frutas, café, muy poco. Y entonces el cerebro necesita alimentarse. ¿Por qué? Porque el 30% de tu ingesta se va al cerebro. Utiliza mucha energía y por eso economiza. Curiosamente, las mujeres tienen un 20% más de interconectividad entre ambos hemisferios, por eso son mejores en la parte verbal. Si algún día le preguntas a tu novia qué tiene, te dice nada, no sé, hay mucho. Son fantásticas con el lenguaje. Pero las acciones anteriores son soluciones típicas de tu hemisferio izquierdo, pero también puedes resolverlo pensando de manera diferente. Por ejemplo, utiliza el agua para descargar el depósito del baño, está limpia. Ir a la cocina con un garrafón de agua para beber. O quizás llamar por teléfono a una pipa de agua express para que te cargue el tanque de agua. Son soluciones. O mejor aún, o quizás alguna gran disparatada que aprovechando que hay lluvias, pues sales, lo hagas. Te voy a contar una anécdota muy divertida. Hace muchos años estábamos en la Ciudad de México, estábamos en Six Flags, nos fuimos a las lanchas, de verdad es que hay unas lanchas, terminamos totalmente empapados, pero ya teníamos que irnos. Estábamos hechos sopa, no podíamos subirnos al carro así. Y entonces a mí y a mis primos se nos ocurrió subirnos a la montaña rusa del Superman, irnos en la parte de atrás y aprovechar y si nos secamos. Funcionó, no, pero fue muy divertido. Las soluciones entonces anteriores intervienen tu cerebro, el hemisferio cerebral derecho. De hecho, hoy en día a los niños se les propicia que cuando ellos están utilizando una mano, no los obligues a ser diestros o siniestros. No uses la derecha y la izquierda, es natural. Lo hermoso es que tú puedes ser plástico en este punto. El hemisferio derecho actúa de manera discontinua, no es secuencial y tiene una capacidad de integración de síntesis. De hecho, son tus habilidades visuales y sonoras. Aquí está la parte creativa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Si yo puedo emplear un hemisferio, ¿significa que el otro no actúa? No. Significa que ambos hemisferios están funcionando al mismo tiempo. Pero tienes que permitirte pensar fuera de la caja. Esa famosa frase de fuera de la caja, todos lo hemos escuchado, pero nadie sabemos cómo hacerlo, ni menos bajo presión. Por lo tanto, entonces, para poder nosotros ir resolviendo, hay unas preguntas muy simples con las cuales puedes ir trabajando. Y es, ¿por qué? ¿Por qué no? Y esta frase, ¿y sí? O el famoso what if, ¿qué tal si? Es más, tú para que estés aquí haciendo este evento, teniendo este evento, fue porque a alguien se le ocurrió mandar un objeto muy lejos al espacio. Algo que anteriormente la gente creía improbable. Ojo, dije improbable, no imposible. ¿Qué diferencia hay entre la improbabilidad y la imposibilidad?
Mish. Lo improbable siempre tiene una oportunidad, aunque sea muy pequeña. Lo imposible, si se usa de manera bien el término, literalmente no se puede hacer. ¿Qué, Mish? Me encantaría llevarte a la maestría. Creo que ayudarías a mucha gente. Se los acaba de decir un niño de 12 años. Se los acaba de decir un niño de 12 años. La improbabilidad significa que aunque exista una pequeña fracción, va a suceder. Y la imposibilidad significa que no. Cuando nosotros nos sucedemos a trabajando, inmediatamente ponemos la carta de imposibilidad, no la de improbabilidad. Y con esa nos cerramos. Y con esa empezamos a trabajar. Por lo tanto, entonces, las preguntas más fructíferas imponen restricciones en nuestro planteamiento y sirven como catalizador para pensar diferente. De hecho, hay un libro muy interesante que yo te recomiendo que se llama Professional Mind Winning Through the Interactive Thinking, de Roger Martin, y te explica que los innovadores tienen la capacidad de mantener dos ideas diametralmente opuestas en su mente. Lamentablemente, nosotros como mexicanos somos muy creativos, pero nuestra creatividad radica solamente en la improvisación, no en la estructura. De hecho, lamentablemente el 96% de las patentes que existen en México son extranjeras y el resto solamente son mexicanas. Ello implica que alguien más va a ganar dinero con tu idea. Tienes que ser creativo, pero tienes que ser estructurado. Fuera, por ejemplo, de Camarena, que inventó la televisión a color, y que siempre vas a ver una foto de él en blanco y negro, eso es todo. ¿Sabías tú que fue un mexicano que inventó el formato MP3? ¿Sabías tú que fue un mexicano que inventó la televisión en 3D? Sí tenemos talento si estamos en una estructura que lo propicie. Vamos a jugar, voy a jugar contigo un poquito para alimentar tu creatividad. ¿Late? Bien, vamos a hacer un juego y esta vez espero que Kemish y otros que son mucho más grandes que Kemish aporten. 2 latas con agua. Tenemos 2 latas llenas de agua y un gran recipiente vacío. ¿Hay alguna manera de poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego se pueda distinguir qué agua salió de cada lata? ¿Tiene soluciones? Señorita. ¿Podremos congelar una entonces en el momento de revolverla y ya se van a derretir? Muy bien. Esa es una solución. Y ahora vamos a dar una respuesta. Congelar las latas con el agua es una solución. Kemish. ¿Podríamos pintar una? Se mezclaría, Kemish. ¿Alguien más iba a dar una solución? Puede ser. Vamos a seguir jugando. Una botella de vino está tapada con un corcho y está llena hasta la mitad y tú quieres tomar de la botella. ¿Cómo podemos hacer para beber vino sin sacar el corcho ni romper la botella? ¿Cómo? Perforar el corcho es una solución. ¿Cuál otra? Si te sobra dinero, adelante. Pero hundir el corcho en la botella es una opción también. Esto que estás haciendo es un ejercicio para que tu cerebro empiece a pensar en opciones. De hecho, los alemanes tienen una frase que es muy padre y dice así, que estrategia es ver 2 caminos cuando los demás solamente ven uno. Por eso es que los alemanes están en otro orden, están en otro punto. Bien, vamos a jugar. Hay un juego que se llama los Wildcards. ¿Alguien lo ha escuchado? Bien, son algunas preguntas que sí se han realizado en diferentes compañías del mundo y esta técnica ha ayudado a reclutar a personas de manera eficaz, responsable, sobre todo con un alto criterio y ganas de trabajar. Quizás te recuerdas aquella película en donde estaba Owen Wilson con su compañero y lo están entrevistando supuestamente en Google y dicen, eres 2 personas muy pequeñitas, estás dentro de una licuadora, ¿qué harías? De hecho, voy a jugar contigo. ¿Qué harías si encuentras un pingüino en el congelador? ¿Te lo comes? ¿Qué harías? Él dijo que se lo va a comer. Le da la carita del pobre pingüino.
¿Qué harías, Emish? Pues primero voy con un biólogo o un doctor que me diga a ver si está muerto o vivo. Si está muerto, Está en el congelador, tienes razón. si está muerto, me lo vendo. Y si está vivo, eres un pingüino, me lo llevo. Bien. Y si es de los de Madagascar, espero un rescate. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo venderías chocolate caliente en Florida? ¿Cómo haríamos para que la gente tome chocolate caliente en Florida? Con todo y el reggaetón, caballero. Lo proporcionaría como bebida de reggaetón. Bien, es una opción. Lo que estás haciendo, adelante. Pues a lo mejor si una publicidad dice tomas algo caliente, pues se te va a hacer más fresco del ambiente. De hecho, en Veracruz toman café para el calor, para subir la temperatura interna y de una forma equilibras lo que está con la externa. Ese es un punto. Este es wildcard. Ya te están despejando, ya te están liberando un poquito de esas cadenas. Siguiente pregunta, esta está padrísima. ¿Con qué preferirías pelear? ¿Con un pato del tamaño de un caballo o con 100 caballos del tamaño de un pato? Con el patote. Con el patote. Bien, ¿quién más? ¿Con qué preferirías pelear? ¿Con el pato o con toda una horda de caballos? Bien, ya se estaban utilizando. Son opciones, son alternativas. Bien. Quizás has de haber pensado alguna vez o has visto este ejercicio de unir 5 puntos con 8 líneas rectas y levantar el ábside. La solución es muy simple. La solución es muy simple. Por ejemplo, aquí está una de ellas. Pero esto es la creatividad. Así es como funciona la creatividad. Jugando. De hecho, la creatividad es lo que olvidamos porque cuando nos tomamos de niños, adultos, empezamos a tomarnos todo demasiado en serio. Alguien dijo por ahí que la vida hay que tomarla de manera amable, porque no es un líquido bello. Nadie va a salir de allá vivo. Bueno, a menos de que seas la próxima horda zombie, que ya están por ahí anticipando. Pero nosotros tenemos que empezar a ser creativos. Y ahorita me gustaría un poquito de feedback para que me digas si crees que en este momento podría ser tú creativo. El primer paso para ser creativo es intentarlo. Intentarlo. La creatividad es permitirte a ti mismo ¿qué? Cometer errores. De hecho, todos nosotros fuimos criados y educados en un sistema en que nos castigan por equivocarnos. Y está mal equivocarnos. Y nos reprimen por equivocarnos. Y curiosamente, los países de otro orden, a la gente le premian por equivocarse porque por lo menos lo intentó. Dio algo que intentaron de una forma muy diferente. ¿Cuántas veces te has equivocado y encontraste una manera distinta para hacer las cosas? Levántame la mano. Bien. Ok. Estimado Santana. ¿Cuándo? Que no te vea tu jefe porque luego ya ves que yo ya no trabajo hoy. Una oportunidad tenía que hacer cambio de aceite líquido de frenos y lo hice sin tener la herramienta, utilizando unas pinzas y un zapato. Bien. Hace unos meses estaba ahí por Santa Rita, traía yo la camioneta de mi esposa, que es una Jeep, y de repente ya cuando regresamos a la camioneta, intento quitar la alarma y no reacciona. Y lo primero que dice mi esposa, ya nos robaron la computadora. Yo dije, espérame, vamos a ver qué pasa. Levanto el cofre y me encuentro que la terminal está roída por el ácido. Le pido una liga de cabello, contacto la terminal directamente con la liga de cabello
La amarro, esperando que no hubiera un tope, y así me la aventé hasta la casa. Y te estoy diciendo que es de Santa Rita hasta la primavera, sin bronca. Afortunadamente me quiso Dios, porque si se apaga va a estar padrísimo porque es automática. Pero lo interesante de la creatividad es que tú debes de encontrar formas diferentes. Me recuerdo que cuando estaba en la universidad tenía un profesor en administración de operaciones, y yo encontré que haciendo solamente 2 ecuaciones encontraba la mayoría de las respuestas. Y mi profesor, como buen profesor, me reprobó porque yo no ponía el procedimiento. Decían que yo copiaba. Y entonces me obligó a hacer el procedimiento tradicional, pero sin embargo yo seguía utilizando el proceso anterior porque era mucho más rápido. Permítete equivocarte, porque una equivocación te puede mostrar un camino que a lo mejor no lo tenías contemplado originalmente. Yo ya me estoy acercando al finalizar de esta conversación, porque la conversación de la plática es muy cortita y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría mucho que me preguntaras algo que no te haya quedado claro, algo que no te haya quedado de alguna forma patente para lo que vas a hacer. Preguntas. ¿Todo lo entendieron? Yo me asusto cuando la gente no me pregunta, ¿eh? Yo no creo que sea tan claro para poder explicar más ustedes. Porque una persona que no llega a crear ansiedad, después de mucha presión, Un burnout. ¿cómo esa persona puede cambiar de ansiedad a crear soluciones? Bien, estás en frente de una persona. Yo sufrí burnout. Yo era una persona que después de ese ataque de ansiedad no podía ir al baño, me daba pavor. Yo nunca había experimentado una presión de esa forma. Yo trabajaba para la industria tecnológica, mi presión era muchísima, realmente agresiva. Por eso, cuando estoy en la universidad o en otro lugar, tienes que mucho trabajo y luego estás de risa. Y duré así 6 meses. 6 meses. El psiquiatra me recetó medicamentos que nunca tomé. Yo me negaba a tomarlos porque en mi cabeza pensaba que si lo tomaba iba a ser adicto, no lo sé. Pero de alguna forma me obligué a que mi cerebro entendía que no estaba pasando nada. De hecho, el burnout pasa así. Ven, por favor. El estrés es algo muy entretenido. Fíjense en algo. Quiero que lo observen. Levanta tu brazo a la altura de tu pecho. ¿Sí? No permitas que yo lo haga, ¿de acuerdo? No permitas. No permitas. Suelo. Ok, eso es lo que pasa con el estrés. Todo el tiempo estás en tensión porque tu cerebro está con la alarma encendida y te dice, no sé si voy a correr o voy a tener que pelear. Entonces todo el tiempo está así en tensión. La intención con el estrés es que tú entiendas qué es y qué no es peligroso. Cuando entiendes qué es y qué no es peligroso y que no hay una consecuencia y te puedes equivocar, te vas a relajar. De hecho, el burnout es hoy en día un lamentable, ¿cómo se llama? Una lamentable realidad, porque las compañías, las organizaciones no tienen idea a dónde van a ir y te dicen en la mañana, corre a la derecha, corre a la izquierda, no, ¿sabes qué? Mejor corre al centro. Y eso te ocasiona mucho estrés. Pero lo principal es que Dios te que no va a pasar nada. ¿Hecho? Pregunta. Señorita. ¿Qué técnicas? Bueno, hablas de creatividad, pero seamos sinceros, en algún momento te estresas o algo y la pierdes al menos momentáneamente. ¿Qué técnicas como de relajación, además, tú puedes decir que en tu experiencia han sido satisfactorias para poder volver a concentrarte y volver a pensar de manera creativa? Sí, te lo voy a decir que dijo mi cardiólogo, respira. Cuando le dije, oye, estoy aquí en el hospital porque siento que me va a dar un ataque cardíaco, digo, no, respira. ¿En serio? Para eso me estoy pagando para que me diga respira, yo estoy ahí dentro del mundo de yoga. Y dijo, no, respira. El organismo es tan hermoso porque todo eso es natural, es inherente a nosotros. De hecho, en la creatividad hay más de 60 técnicas, pero nadie te enseña exactamente a generar el foco. Te voy a dar 2 trucos. El primero, respirar. Y el segundo es increíblemente aburrido. ¿Sabes cómo es? Si tienes un reloj, cuenta por 1 minuto
quiero que observes tu reloj, no quiero que pienses en nada. Y si de repente te encuentras que estás pensando en algo, vuelves a pensar. Hazlo 1 minuto diario. 1 minuto, no te toma más, tienes muchísimas horas. Y verás cómo poco a poco tu concentración se va a ir prolongando. Porque estamos acostumbrados. ¿Alguien aquí le gusta los Simpsons? Porque a mí sí. ¿Se acuerdan cuando Mero está viendo un perrito y de repente dice, ¡ay, un perrito de 2 horas! Y de repente cambia de personaje. De hecho, el cerebro de todos nosotros, por lo menos el mío, es como un niño de 3 años, O sea, yo de repente estoy viendo algo y ya me cambié de enfoque. Pero si logras tú hacer ese tipo de ejercicios, te prometo que vas a tener mucho más control consciente de tu enfoque. Es increíblemente aburrido. Cada vez que se lo digo a alguien me dice, no lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Pero 1 minuto diario, ve el reloj y no pienses en nada. Y de manera natural vas a ver que vas a tener mucho más control de tu persona para poder enfocar. Porque curiosamente, nosotros en México estamos acostumbrados a hacer hora punta. Porque durante esas 8 horas, nuestros periodos de enfoque son así como flashazos. Y es cuando realmente eres productivo. El resto del tiempo estás en Facebook, el resto del tiempo estás platicando con la secretaria, así que más. Preguntas. Más veces. ¿Cómo se le hace a una persona totalmente cerrada que insiste en que él está bien, el que ve las cosas de una forma más creativa y tal vez un poco más eficiente? Es una pregunta interesantísima que nos está haciendo Kemish. La siguiente frase que nadie nos dice con la creatividad es que una vez que tienes la idea, tienes que defenderla. Y es como si presentas un bebé y dices, ese es mi bebé. Y lo pones enfrente a todas las personas y literal, así como si fuera una película muy de gore, lo empezaron a desmembrar y comenzaron a hacer un armado de un Frankenstein. Primera regla, te voy a dar trucos de venta. Establece tu diálogo inicial, que el diálogo va a permanecer de esta forma, que son respetables todas las opiniones, pero que las opiniones no se van a transformar en hechos a menos de que las justifiques o las sustentes. Porque no se han dado cuenta cuando discutes o cuando tienes una conversación con todo el mundo, inmediatamente adjudican su opinión como la verdad absoluta. Segundo, siempre ten en la mano 3 ideas. La buena, la que tú quieres, una muy mala y una regular. Te voy a enseñar una técnica de venta. Se le llama doble alternativa. Dile a esa persona que elija una de las 3 ideas y cuál quiere desechar. Te puedo apostar que va a desechar la más mala, la que está diseñada, propuesta para morir. Haz de cuenta que es así, como tu barco Titanic que está, sabes que se va a hundir, pero esa es su misión, ser un kamikaze. Y entonces la persona ya decidió, ya por fin le dice lo que él quería o lo que ella quería, decidir, tener el poder de la decisión. Y entonces ya te va a quedar 2 ideas, una medianamente buena y una buena. Y ahora tu turno es de defender la buena. Casi siempre funciona esto, la gente es muy transparente en ese sentido. Es una doble alternativa y funciona, es increíblemente hermoso. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a decidir por lo que menos le perjudica. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sí. Bueno, hace ratito dijo que a muchas personas. Hace ratito dijo. Es un déjà vu, que muchas personas las han obligado como por ejemplo, si nacen zurdos, pues los obligan a hacer diestros. Por ejemplo, vemos una persona que, por ejemplo, yo soy ambidiestro, por ejemplo, ¿usted piensa que lo recomendable sería como obligarme a hacer todo con una sola mano? No, tu cerebro ya hizo una sinapsis. La sinapsis es que hace las interconexiones. Y una vez que ya hace las interconexiones, tu cerebro funciona así. Es como si yo de repente quisiera sacar el cableado que tenemos aquí arriba y volver a hacer una conexión porque yo debo tener el plafón aquí. Tú debes dejar fluir. ¿Funciona? Sí. ¿La baja? Sí, adelante. Estamos acostumbrados a que debe haber una sola y única solución. Y no hay una sola y única solución.
Hay muchos caminos para llegar a las soluciones, y a lo mejor quizás la solución que tenemos simplemente no es la solución correcta, puede haber una mucho mejor solución. Pero nos encanta ser ortodoxos, nos encanta tener unos ánimos de esa área, porque te voy a decir algo muy interesante, sobre todo los mexicanos. Nos da pavor la incertidumbre, cuando no sabemos qué va a pasar, nos da mucho miedo y jugamos muy al seguro. Te voy a decir una frase lapidaria: más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué te dice eso? Que nos conformamos con la solución actual, no queremos experimentar. Nos gusta jugar a lo seguro. Desafortunadamente, la OCDE ya nos dijo, ya le sentimos nuevamente en competitividad, ya le sentimos en innovación dos escalones más. No es posible, por ejemplo, que Corea en los 70 estaba a la par que México, a la par. Y ahorita Corea es un país de primer mundo al cual te encantaría ir. De hecho, tengo gente, hay conocidos que están en varias universidades coreanas, que están encantados. No me hubiera gustado que esa gente se hubiera podido venir para acá. De hecho, yo trabajé en una empresa coreana y no son muy diferentes a nosotros. Pero estamos en este punto y ustedes están abriendo brecha para un nuevo escenario, para una nueva generación. Espero que no condenen a las siguientes generaciones a estar en una situación también ortodoxa. Preguntas. Caballero. ¿Qué hábitos recomendarías tú diarios para potenciar esa creatividad? Primer punto. Hay algo de lo que yo me obligo constantemente. Lo voy a confesar. No me gusta el reggaetón, no me gusta la banda, pero lo escucho. Porque de alguna forma hay un ejercicio diferente, hay una idea distinta. Veo programas y leo temas de todo tipo, desde florería hasta ingeniería. ¿Por qué? Porque en algún lugar va a haber una solución. Y te voy a dar un ejemplo. No sé si reconozcan a un arquitecto que se llama Jacques Cousteau. Bien, Jacques Cousteau habla de edificios inteligentes. Cuando hablo de un edificio inteligente, no te estoy hablando de domótica, Un edificio inteligente es cuando un edificio emplea de forma natural los recursos. Te voy a plantear algo idea. Este arquitecto se inspiró en las termitas. De hecho, las termitas, cuando hacen sus termiteros, son tan altos, son el equivalente a hacer un edificio de 3 kilómetros de alto. O sea, yo ya quiero ver a nosotros hacer un edificio de 3 kilómetros cuando no podemos reparar un bache. Siguiente. Lo direcciona en el sentido y en la orientación de la salida del sol. ¿Por qué? Para que todo el día reciban calor y en la noche ellos tengan calor. Dime, por Dios, si un insecto piensa así, ¿por qué diablos tengo que vivir en una casa de Infonavit que tengo que encender las luces para poder tener iluminación? Y este arquitecto, por ejemplo, Jacques Cousteau, se inspiró en la naturaleza para desarrollar esto, edificios inteligentes. No sé si han visto el edificio que está en Londres, el que gira. Hay un edificio que gira exactamente para aprovechar la luz del sol y aparte la ventilación tiene que ver mucho con los vientos que están circulando. O sea, en vez de tener aire acondicionado, la velocidad de los vientos podría yo aprovecharlas y conducirlo exactamente dentro del edificio. Hay otro edificio que es muy similar. ¿Ubican los Ferraris? Bien, ya los han manejado, ¿verdad? Es la fábrica de Maranello. En la fábrica de Maranello, dentro de las instalaciones de la Ferrari, tienen, por ejemplo, áreas verdes e iluminación natural todo el día. No tienen esas luces, por ejemplo, de cantilapollos. Y eso hace que la gente trabaje más feliz y tienes una iluminación natural, además que tienes respiraderos y tienes áreas verdes que de alguna forma tranquilizan y minimizan el estrés. Te estoy hablando de Ferrari, una de las compañías top en la industria automotriz, y se basa en la naturaleza. De hecho, la entropía, se ubica en la entropía, ¿cierto? Son ingenieros, algunos. A la gente le da miedo la entropía, pero no debes tener miedo a la entropía y el caos en sí siempre va a existir. Lo que te obliga es que tú evoluciones de manera creativa para ser más rápido que la misma entropía. ¿Preguntas?
Caballero. ¿Qué consejo nos puedes dar tú para hacerle frente al fracaso? Por ejemplo, siempre que quieres innovar algo, estás expuesto a que tu idea vaya a fracasar. Como para no agüitarnos, que es el término que utilizamos, ¿qué consejo nos puedes dar? No lo tomes personal. De hecho, es muy probable que nosotros fracasemos no porque la idea sea mala, sino porque lo expusimos a gente que no era la correcta. A veces creemos que nuestra idea es mala, pero a veces es probablemente que la persona que está enfrente de ti no tiene la visión que tú estás teniendo de esa manera. Por ejemplo, Walt Disney, para mí, es uno de los personajes, junto con Cristóbal Colón, de los mejores vendedores. De hecho, Cristóbal Colón lo ubican como un descubridor, no fue un descubridor tampoco, pero Cristóbal Colón fue uno de los mejores vendedores de toda la historia. Imagínate en este instante, llega con un reino que acaba de tener una guerra, que está pobre, le dice a la reina, oye, préstame toda tu lana, me voy a ir a no sé dónde, en unos barcos que no sé si voy a regresar, y prometo traerte riquezas. Imagínate, es más, ¿qué tanque de tiburones ni qué nada? Ese cuate realmente era bueno. Pero antes había ido con él, había ido a Italia, ofreció la idea, lo batearon. Había ido a Francia y lo batearon. Había ido a Portugal y lo batearon. La cosa es que no lo tomes personal. Tu idea, cree en ella y ofrécela. Alguien va a creer. Algo muy interesante que le pasaba, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Él tenía un mecenas, que era exactamente los Medici. Pero antes él estuvo mendigando y estuvo limosneando para que creyeran en sus inventos. Y hoy en día podemos decir que Leonardo da Vinci fue uno de los mejores creadores o mayores inventores que ha tenido este planeta junto con hay muchos demás. Pero lo importante es que nunca se dio por vencido y entendió que no era personal. Eso es lo más importante. Si no creen en tu idea, no hay bronca, quédate allí en el medievo. Yo me voy a ir con alguien que sí lo crea. Walt Disney le pasó eso. ¿Y sabes cómo hacía que Walt Disney creyera en sus ideas? Les contaba historias. A la gente le encantan las historias. Le encanta exactamente creer que va a haber algo bueno en la final del túnel. Lo que pasa con la mayoría de los ingenieros, la mayoría, por ejemplo, yo soy ingeniero de closet, y sí es cierto, porque estudié también inglés, es que somos demasiado tímidos para poder exponer nuestras ideas y siempre dejamos que alguien más las exponga. Vente va. Steve Jobs. ¿Qué inventó Steve Jobs? No. Pero Wozniak, ¿qué hizo? ¿Y quién era el showman? Steve Jobs. Y a quien ubican como el gran disruptor. Cuando Steve Jobs de hecho no lo hizo, fue IDEO, la empresa, la que transformó el iPod, con el cual resurgió nuevamente, por ejemplo, Apple. Un ejemplo. Pero Steve Jobs tenía algo muy interesante. Él en su cabeza creía que iba a funcionar y lograba que la gente creyera en él. Es más, si tú logras ver la biografía de Steve Jobs, era un mendigo. Realmente era canijo como jefe. Es más, él no te dirigía la palabra si creía que eras muy bueno. Que si no estabas a la altura, ni siquiera te dirigía la palabra. Pero de hecho, él tenía una frase muy divertida. ¿Por qué unirte a la marina si puedes ser pirata? Él le gustaba jugar con sus propias reglas y él creía realmente en lo que hacía y lograba que otras personas creyeran en esa misma visión. Eso es lo importante, tú te la debes de creer. Preguntas. Si tienes tantas ideas saltando, llenas un montón de proyectos incompletos, ¿cómo puedes aprovechar toda esa energía de manera más eficiente, de tal forma que solamente te disperses lo suficiente para ejecutar en el sentido operativo sin llegar a dejar todo a medias? Bien, voy a comenzar con una frase que alguna vez un jefe, un ingeniero que tuve, que trabajaba en IBM, me dijo: en esta vida hay que tener iniciativa, pero es mejor tener terminativa. ¿Qué significa esto?
Ponte un autoscore. Por cada buena idea que tengas, date un punto. Pero por cada idea que concluyas, date 5. ¿A qué voy? A que tú mismo te vayas recompensando por lo que termines. La disciplina es un ejercicio muy interesante porque pocas veces hablamos de ello. Cuando se acaba la motivación, cuando la motivación desciende, es cuando entra la disciplina. Nosotros no somos disciplinados, nos gusta ser demasiado gitanos. El latino es muy gitano. ¿Qué significa esto? Que definitivamente que cuando las cosas no están mal, que no nos gustan los hábitos, empezamos a improvisar. De hecho, puedes ver en el fútbol. Tenemos futbolistas que son muy buenos. La selección de Argentina. Tienes a Leo Messi. Es un mago con el fútbol. Pero no logra nada. Y tienes a otros jugadores con menos talento y lo logran, como el equipo alemán, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos con la disciplina desde el minuto 0 hasta el minuto 90 y tantos, hasta que no les digan ya se acabó, ellos no se desenfocan. No te puedo decir los mexicanos porque tenemos la particularidad que siempre nos meten un gol en el minuto 90. Eso ya es como un clásico, ¿no? Y ni menos el Cruz Azul, porque yo le voy al Cruz Azul y hemos perdido muchas finales de esa forma. Pero aquí es la parte de la disciplina, y te lo comentaba hace un rato con tu compañera. Una de las disciplinas es el enfoque, estos ejercicios, repetirlos 21 veces y se forma un hábito. Somos personas que no nos gustan los hábitos, por eso es que somos tan gitanos y por eso es que dependemos. De hecho, si tú te das cuenta, nosotros, nuestra innovación, nuestro talento, nuestra creatividad, la ponemos en disposición de terceros a través de la máquina. Y esa es una condena. De hecho, yo les digo que México es una colonia todavía, nunca nos independizamos. Preguntas. Caballero. No, el Manchester no va a ganar. De hecho, lejos está. Lejos está. Ahora hay que ser, ¿cómo se dice? Hay que comer. Ah, ok. Te voy a algún día te contaré una anécdota que tuve con los directivos de Atlas, pero dale. ¿Se podría decir que el instinto es parte de la creatividad? De hecho, sí, el instinto es la parte primitiva que te hace sobrevivir. Y curiosamente está en ti. Algo que nosotros todavía no entendemos es que la creatividad es parte de la naturaleza del ser humano. Si no, no estaríamos ahorita en el 2019, en este instante viviendo. Porque ponte en un contexto. Eres un ser humano que vive en un ambiente donde todo te puede provocar la muerte. En donde si sales te va a devorar algo. En donde si comes algo que no conoces te vas a envenenar y no hay médicos. Y la creatividad y el instinto surgieron de la mano. El punto es que déjalo fluir. A veces nosotros queremos seccionar partes de nosotros. Te voy a hacer una pregunta muy divertida. ¿Qué es más importante? ¿El motor o los frenos? En un automóvil. ¿Cómo? El motor. ¿Y por qué no los dos? Porque nos gusta seccionar todo. De hecho, es parte de nuestra educación. Todo es importante, pero estamos acostumbrados a que algo debe ser lo más importante. Así fuimos educados, a no pensar holístico. Sí, adelante, ya cortamos. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición y muy amables por su invitación. Hola. Bueno, por parte del equipo de Pizzas Guadalajara, así como a todas las empresas que hicieron esto posible, le damos las gracias a Alfonso por haber sido un speaker de este evento, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Gracias. Ahora sigue la siguiente charla de iTexico, de qué es UI Design. Bueno, nos acomodamos, nos dan unos minutos.
Ah,